Señor secretario. Sí, señor coordinador, por favor, lo que usted disponga está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Xochitl, entonces damos a conocer el orden del día. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. El orden del día para diálogos con la administración pública, con la Secretaría de la Contraloría. El punto número 1 es apertura del conversatorio por parte del maestro Mauricio Valdés, el coordinador del SECTEC. El número 2 es la lista de asistencia que ya se está tomando. El número 3, la lectura de orden del día. El número 4, el desarrollo de los diálogos con la administración pública, con la participación del doctor Javier Vargas Sempoatecatl, secretario de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. Punto número 5, preguntas y respuestas. Y el número 6, la clausura de los diálogos. Muchas gracias, Xochitl. En primer término, al darle la más cordial bienvenida al señor secretario de la Contraloría, mi estimado amigo Javier Vargas, y agradecerle a todos los integrantes del Grupo Plural su participación. Agradecer al señor gobernador Alfredo del Mazo que nos autorice a los integrantes de su gabinete a participar en este diálogo del Secretariado Técnico para la Reforma Integral de la Constitución del Estado con el equipo que le ayuda en el Poder Ejecutivo. El propósito de estas reuniones es que podamos recibir sus opiniones, sus puntos de vista respecto de las posibles modificaciones a la Constitución o al marco jurídico vigente para hacer mejor el trabajo de cada una de las secretarías que tienen a su cargo. Particularmente en el caso de la Secretaría de la Contraloría, estoy cierto que es de las dependencias que tienen pues mucho más que aportarnos porque son transversales en su función pública y luego además porque se trata, en el caso del secretario, a quien tengo el gusto de conocer hace muchos años, de apreciar su trabajo muy profesional, muy dedicado, a fin de que podamos escuchar su experiencia en estos años y sobre todo por lo que implica las posibilidades de mejora de la función controladora. Nos identificamos en lo personal, me identifico mucho con él porque he tenido en la vida una formación profesional en la que una parte ha sido la parte académica que revisa el control desde el punto de vista anglosajón, desde el punto de vista latino y desde el punto de vista de la práctica mexicana, porque en la Secretaría de la Contraloría tuve oportunidad de desempeñarme como delegado de la Secretaría ante las dependencias del Departamento del Distrito Federal entonces, y también como comisario en las dependencias descentralizadas del propio departamento. He escrito varios artículos, varios ensayos al respecto, como es principalmente el control de las empresas públicas. Y he leído mucho de el doctor Javier Vargas, de sus aportaciones muy valiosas, y por eso creo que va a resultar una tarde espléndida del conocimiento que podemos aprovechar para nutrir a nuestro marco constitucional y además al marco legal que nos rige. Así es de que vamos a continuar con esta reunión. En la primera parte, como lo dijo el orden del día de nuestra compañera Xochitl, vamos a hacer la presentación del doctor Javier Vargas. Le voy a pedir a ella que sea tan amable en dar lectura a su currículum y enseguida le daremos la palabra. Después preguntaré, ahora sí que a los integrantes del Grupo Plural y a quien desea hacerlo, su participación para que después de todas las intervenciones de preguntas podamos escuchar al doctor Javier Vargas con sus respuestas. Así es de que, por favor, si eres tan amable, Xochitl, de dar a conocer el currículum del doctor Javier Vargas. Escuchamos con atención.
Gracias, maestro. Javier Vargas Sempoaltecatl es doctor en Derecho y especialista en transparencia, responsabilidad de servidores públicos y mecanismos anticorrupción por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Es licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la licenciatura y especialidad fue merecedor de la Medalla al Mérito Universitario Gabino Barreda por obtener el más alto aprovechamiento, con un promedio general de 10. En el examen profesional y en el de maestría fue aprobado con mención honorífica. Tiene el título de Máster Iberoamericano en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España, y el Diplomado en Anticorrupción por la Universidad Panamericana. En 2016, la Universidad Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia le otorgó el título de doctor honoris causa. Cuenta con una experiencia profesional de 30 años en mandos medios y superiores en la administración pública, en áreas jurídicas de fiscalización, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. En la Comisión Nacional del Agua se desempeñó como subdirector de liquidaciones. En la Secretaría de Economía del Gobierno Federal fue subdirector de Legislación y director de Legislación Mercantil. En la Comisión del Agua del Estado de México fungió como jefe de la unidad jurídica y en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México como director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial. En la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal ocupó el cargo de director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial y el de subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. De julio a octubre de 2016 asumió el encargo del despacho de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Actualmente, en el Gobierno del Estado de México, se desempeña como secretario de la Contraloría desde el 16 de septiembre de 2017. Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales y como académico en diversas universidades nacionales, en temas relacionados con anticorrupción, responsabilidades administrativas, ética pública, participación ciudadana, contrataciones públicas, correduría pública, comercio electrónico y registro público de comercio. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. Recientemente participó con el estudio El procedimiento administrativo de responsabilidades en el libro Curso Superior del Sistema Nacional Anticorrupción, el modelo mexicano, publicado por el órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchas gracias, Xochitl. Como vemos, es pues una persona que se ha profesionalizado exactamente en el tema de la Contraloría. Yo creo que vamos a escuchar una estupenda aportación del secretario Javier Vargas y por eso le pido en este momento que haga uso de la palabra. Por favor, secretario, muchas gracias. Muchas gracias, señor coordinador general de este secretariado técnico. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho aprecio al maestro Mauricio Valdés, a quien, como él lo refiere, tenemos una amistad desde hace muchos años y a quien también, pues, le he aprendido muchas cosas, ¿verdad? A quien ha tenido toda una trayectoria a lo largo de su vida profesional y personal en diversos cargos, diversas responsabilidades, ex senador, ex diputado, ex presidente municipal, ex presidente del IAPEM, en fin, nos tardaríamos aquí un buen rato hablando de él, pero es una persona muy conocida y muy querida por todos nosotros. Agradezco esta amable invitación y el espacio, así como a los demás integrantes de este secretariado técnico, a la maestra Palmira Tapia Palacios, mi expresidenta en el comité coordinador, y al doctor Óscar Andrés Silva Macedo, que también por ahí lo veía, también un gusto saludarlo, y desde luego también al presidente del IAPEM, Arturo Huicochea, buenas tardes, al consejero Pablo Espinosa, ¿qué tal? Que se acaba de integrar al comité coordinador, y al equipo de primer nivel de la Secretaría de la Contraloría, el subsecretario, los directores generales de las diversas áreas, mis jefas de unidad. Muy buenas tardes a todos. Agradecer y reconocer el esfuerzo que este órgano colegiado, por acuerdo de la legislatura el pasado 20 de septiembre, tiene este gran reto de elaborar el proyecto de iniciativa de reforma integral a nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y que, bueno, pues es de todos conocido, ha sido un camino muy importante, muy intenso,
y que, como lo comentaba el maestro Valdés, entre la semana anterior y esta, pues por instrucción del señor gobernador, los integrantes del gabinete hemos estado teniendo estos diálogos con la Administración Pública del Estado de México, como se ha denominado. A continuación, haré una presentación de lo que hacemos en la Secretaría de la Contraloría, sus funciones. Si me autoriza el señor Coordinador General, compartiré una presentación en PowerPoint para ilustrar un poco mejor lo que les voy a platicar en los siguientes minutos. Pues bueno, la Secretaría de la Contraloría, como ustedes lo conocen o lo saben, es una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México. Como lo decía el maestro Valdés, una dependencia transversal que está involucrada con todas las demás dependencias y organismos auxiliares que conforman la Administración Pública del Estado de México, cuya principal función es el control interno al interior de esta administración pública. Abordaremos 6 temas a grosso modo: un panorama general de nuestra dependencia, los sistemas anticorrupción, la profesionalización que hemos llevado a cabo, la certificación, el tema de ética e integridad, y finalmente hablaremos de la automatización de procesos e interconexión. Oh, caray. Bueno, aquí debería de estar la estructura. Creo que no se logra ver, ¿verdad? La figura, no, desconozco por qué es, pero bueno. Aquí está la parte de la estructura de la Secretaría. Se las platico. Una disculpa, no sé qué problema técnico está sucediendo aquí. A ver, voy a dejar de compartir. Pues no. No. Bueno. Bueno, les platico. La Secretaría de la Contraloría se conforma por una subsecretaría y 14 unidades administrativas más con nivel de dirección general. Está el área de control y evaluación, que dependen 3 direcciones generales del subsecretario de control y evaluación, el único subsecretario dentro de la estructura de la Secretaría. Asimismo está la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, la Dirección General de Investigación, se encuentra la Dirección General de Contraloría y Evaluación Social, y las áreas staff, que son la unidad de planeación, apoyo jurídico e igualdad de género, la unidad de políticas de contrataciones públicas, asimismo la Secretaría Particular, y contamos con un órgano administrativo desconcentrado que es la unidad de certificación de confianza. En total, eso sí se ve por acá abajo, una disculpa, la plantilla de personal de esta dependencia es de 563 servidores públicos, de los cuales 79 son de estructura, 81 de enlace y apoyo, y un total de 403 operativos. De los operativos tenemos 173 personas sindicalizadas, eventuales 23, de confianza 390, y contratados eventualmente con recursos 5 al millar, que son recursos federales que devienen de las retenciones que hacen a obras públicas federales, con la finalidad de que se destinen a la auditoría de estas obras públicas. Las atribuciones, bueno, aquí se ve el texto, no se ven las imágenes que representan cada una de estas atribuciones. En primer lugar, desde luego, de las funciones importantes que tiene la Secretaría de la Contraloría a partir de la reforma del año 2017 a la Ley Orgánica, pues está el participar con la representación del titular del Poder Ejecutivo en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, que es el máximo órgano de este sistema. Asimismo, la otra gran función que tiene esta dependencia, pues ya lo comentaba el maestro Valdés, es efectuar el control interno en todas las dependencias y organismos auxiliares que conforman la Administración Pública Federal y realizar las 3 principales funciones que son objeto de coordinación del sistema anticorrupción, que es la prevención, la detección y, en su caso, sanción de faltas administrativas, sean graves, no graves, o hechos de corrupción. Asimismo, también tenemos como atribución la recepción y registro de la declaración patrimonial de intereses y la constante declaración fiscal, no solamente de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, sino también de los 125 municipios.
Dentro de sus atribuciones también esta secretaría tiene la de implementar las políticas de ética e integridad en todas las dependencias y organismos auxiliares que conforman la administración pública en el Estado. Y también destacamos esta atribución, la de promover la participación organizada de los ciudadanos en la vigilancia y evaluación de programas sociales de obras públicas, principalmente a través de los COSICOVIS o Comités Ciudadanos de Vigilancia y Control, así como promover la participación ciudadana a través de la denuncia. Y decíamos, cuenta con un órgano desconcentrado denominado Unidad Estatal de Certificación de Confianza, cuya principal función es la de llevar a cabo la evaluación de servidores públicos que tienen a su cargo funciones como el desarrollo de obra, la participación en procedimientos de contratación, entre otros. Ese es, digamos, el panorama general de cómo está funcionando la Secretaría, cuáles son sus principales atribuciones. Ahora, un tema muy vinculado con esta dependencia, pues lo es el nuevo marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, que recordemos, todos tenemos conocimiento de ello, es una reforma estructural que se da hace poco más de 6 años, el 27 de mayo del año 2015, se reforman, modifican o adicionan 18 artículos de nuestra Constitución, particularmente relacionados con el título cuarto, denominado ahora de las responsabilidades de los servidores públicos, pero además la responsabilidad administrativa, que era privativa anteriormente únicamente de quienes desempeñaban un empleo cargo comisión, ahora como la propia denominación del título lo señala, también ahora esta responsabilidad puede fincarse a particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción que en su caso cometa. Para reglamentar esta reforma constitucional, sabemos, se emitió el año siguiente, el 18 de julio del año 2016, leyes reglamentarias. Aquí es importante recordar que esta reforma atiende a una serie de compromisos internacionales vinculados prácticamente o básicamente con 3 convenciones, de las cuales México es parte, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la OCDE antisoborno en transacciones internacionales y finalmente la Convención Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas. Esa es la génesis de esta reforma. Son compromisos que adquirieron algunos ya hace varios años, décadas, sin embargo no se habían materializado en ninguna reforma constitucional. A partir de ahí, y después de un proceso que inicia hacia finales del año 2012, concluye en el 2015 con esta reforma, y la esencia de este sistema, como lo menciona en la lámina y lo precisa el propio artículo 113 de nuestra Carta Magna, pues es constituirse como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno que sean competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Este concepto del sistema anticorrupción ha sido recogido y validado, como lo señalamos aquí también, por parte de nuestro máximo tribunal en el mes de junio del año 2012, donde habla precisamente de esta génesis que refiere a estas convenciones internacionales y la finalidad precisamente es esta coordinación. Con este marco jurídico conceptual llegamos a lo que es el Estado de México. Al ser un sistema nacional, se rige por leyes generales que no son privativos de un orden determinado de gobierno, sino como su propio concepto lo define, abarca los órdenes de gobierno, que son 3 en nuestro país, así como los organismos autónomos, todos los poderes públicos, y había que armonizar o alinear con esa reforma constitucional los marcos jurídicos locales. En cumplimiento a los tiempos que marcó el propio Congreso Federal, en el Estado de México se llevó a cabo una reforma para armonizar tanto la Constitución como las leyes de nuestro marco jurídico en el Estado, y el 24 de abril del año 2017 se publica en la Gaceta la reforma a nuestra Constitución que da vida a lo que es ahora lo que conocemos como el Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, y un mes más tarde, el 30 de mayo, se emiten las 7 leyes reglamentarias. Aquí es importante destacar 2 situaciones de esta reforma constitucional y legal. La primera de ellas, fuimos la primera entidad que en esta reforma, en esta alineación, incorporamos el concepto de los sistemas municipales anticorrupción. Hay otro par de entidades federativas, pero lo manejan de una manera diferente. En el caso nuestro lo establecemos como una situación sistemática en los 125 municipios, que al día de hoy, como sabemos, pues no se ha podido materializar en su totalidad. Y el segundo punto es la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública en nuestro Estado, a través de la cual decíamos de esas atribuciones que mencionábamos al inicio de la presentación,
destacan dos. Por primera vez a nivel constitucional se prevé la situación del control interno a cargo de una dependencia del Poder Ejecutivo, en este caso la Secretaría de la Contraloría, y segundo, esta misma dependencia será quien representa ante el comité coordinador, decíamos órgano colegiado que encabeza este sistema, va a representar al Poder Ejecutivo junto con el titular del órgano superior de fiscalización en el Estado, con el fiscal anticorrupción, con la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, con la comisionada presidenta del Instituto Garante en el Estado de Transparencia y Protección de Datos Personales y el representante del Consejo de la Judicatura y Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el cual va a ser presidido por un ciudadano, como sabemos. A partir de este marco jurídico, de este nuevo andamiaje, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, el siguiente paso era adecuar todo el marco jurídico reglamentario y administrativo. Y es así que a partir de ahí el señor gobernador, desde el inicio de su administración, ya se está plasmado en el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, uno de los objetivos es la implementación y consolidación de este sistema, para lo cual habrá que hacer las adecuaciones reglamentarias y administrativas necesarias. Se dio a la tarea de llevarse a cabo toda una reestructuración de la Secretaría de la Contraloría con la finalidad de atender estos nuevos requerimientos. Es así como el 22 de noviembre del año 2018, el gobernador Alfredo del Mazo emite un nuevo reglamento interior que quisiera yo nada más resaltar los principales aspectos de esa reestructuración. Se crea la unidad de prevención de la corrupción, se crea la unidad de políticas de contrataciones públicas, se fortalece en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, la Dirección General de Investigación, que es un área nueva que anteriormente formaba parte de la Dirección General de Responsabilidades, pero a partir de este nuevo marco jurídico se distinguen tres tipos de autoridades: la autoridad investigadora, la sustanciadora y la resolutora. Y la investigadora y resolutora o sustanciadora no pueden depositarse en una sola autoridad, de ahí la necesidad de crear una autoridad diferente, en este caso la Dirección General de Investigación. Asimismo, también se crea la Dirección de Ética y en general se prevé que los órganos internos de control dentro de su estructura tendrán que tener tres áreas: el área de auditoría, el de quejas y el de responsabilidades para atender pues las funciones de fiscalización, la de investigación y sustanciación. A partir de ahí, de este mes de noviembre de 2018, se han emitido una serie de acuerdos, manuales, guías, lineamientos con la finalidad de actualizar nuestro marco jurídico administrativo y poder, decíamos, hacer frente a estas nuevas responsabilidades del servicio público. ¿Qué podemos destacar de este nuevo marco jurídico? Principalmente lo vemos así: dos aspectos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. El aspecto preventivo y el aspecto correctivo. Es decir, esta reforma anticorrupción, su objetivo no es estar sancionando o corrigiendo servidores públicos que incurren en faltas administrativas. Su principal objetivo es ser preventivo, es decir, fomentar una cultura de la ética, de la integridad, de valores, de principios y evitar en lo posible llegar a la comisión de una infracción administrativa. Para lo cual decíamos, en el propio Plan de Desarrollo del Estado de México se prevé, entre otros objetivos, uno importante que es la promoción de instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas a través de la principal estrategia, que es fortalecer el programa de servicio público sustentado en principios y valores éticos de las y los servidores públicos. Y aquí me permito citar una acción, una definición por parte de la OCDE, en donde dice que un pilar en el que se basa la prevención es precisamente la integridad. Esta integridad se refiere al constante alineamiento y apropiación de valores éticos, principios y normas compartidas para proteger y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público. Es decir, con todo este marco jurídico, con esta visión de Estado, de gobierno por parte del gobernador, lo que se quiere es que se cuente con servidores públicos profesionalizados, que se rijan por una ética y una integridad pública y que en la medida de lo posible evitemos la comisión de faltas administrativas. ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo se pretende hacer? A través de un sistema de gestión de cumplimiento que se ha implementado en el gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Contraloría y que precisamente el objetivo de este sistema es minimizar los riesgos derivados de la comisión de actos indebidos. Es decir, identificar no solamente por parte o no solamente la tarea de control interno
totalmente a cargo de esta Secretaría y de los órganos internos de control, sino involucrar a los titulares de cada una de las dependencias y organismos auxiliares en lo que conocemos como control interno, y que precisamente su objetivo es identificar los principales objetivos, las metas de esa dependencia, de ese organismo auxiliar, y a su vez identificar los posibles riesgos que pudieran poner en peligro o hacer vulnerables el alcance o el logro de esos objetivos. Entonces, como vemos aquí, mencionamos, este sistema pues requiere desde el compromiso a más alto nivel y una serie de acciones, de involucramientos, de comunicación por parte de toda la estructura de cada una de las organizaciones, sea una dependencia u organismo auxiliar. ¿Esto qué nos ha permitido? En primer lugar, les voy a hablar de la profesionalización del personal de los órganos internos de control. Dentro de las nuevas disposiciones que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que desde luego armonizada nuestra ley de la materia en el Estado, se prevé que ahora, a partir de este nuevo marco jurídico, la designación de este personal no se va a hacer de manera discrecional o caprichosa, sino que dice la ley, se hará bajo un esquema que se rija por los principios de transparencia, objetividad y equidad, a través de evaluaciones, y que a través de este sistema se va a llevar a cabo entonces la selección, designación, evaluación y permanencia o no de los titulares. ¿Qué hicimos o qué hemos hecho bajo la instrucción de nuestro gobernador? De septiembre a diciembre del año 2017 se diseñó y desarrolló este sistema. ¿En qué consiste el sistema? Bueno, pues tiene la participación de dos entes externos a la Secretaría de la Contraloría. El primero de ellos es el Instituto Hacendario del Estado de México, que lleva a cabo una evaluación de conocimientos a través de una serie de reactivos, y una vez aprobado este examen, la segunda evaluación la hace el Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad para llevar a cabo una evaluación psicológica o psicométrica, y a partir de ahí quien apruebe esos exámenes pues después lleva a cabo una entrevista en la Secretaría de la Contraloría y se determina si es apto o no para desempeñar este cargo, que es el titular, ser titular de un órgano de control. Y a partir de ahí, ¿cómo hacemos para la evaluación del desempeño de estos servidores públicos? Se desarrollaron tres principales indicadores, uno relacionado con la función de auditoría, el segundo con la función de investigación y el tercero con la función de responsabilidad de los servidores públicos y particulares. Y asimismo también se hace una evaluación complementaria, que es una evaluación de la calidad de auditorías. Y a partir de ahí se determina si permanece o no en el cargo un contralor o un titular de órgano interno de control. Adicionalmente a esto, comentarles que para coadyuvar en esta profesionalización, en el año de 2019, a partir de un convenio que suscribimos con nuestra universidad, somos la primera entidad federativa que cuenta con una maestría especializada en el tema anticorrupción, denominada Maestría en Contraloría Gubernamental, y es la primera porque su programa está alineado totalmente al nuevo marco jurídico tanto del Sistema Nacional como del Sistema Estatal Anticorrupción. Es la primera en su tipo, y ahora en este año se incorporó el Diplomado Superior en Contraloría Gubernamental. Esta mañana que tuvimos una reunión con el señor rector, vamos a renovar el convenio que tenemos con él y vamos a continuar con estas acciones que van a coadyuvar en la profesionalización del personal de los órganos internos de control. Asimismo, también decirles que el año pasado, en coordinación y colaboración con el Instituto Hacendario, logramos emitir la primera norma institucional de competencia laboral orientada a quienes pretenden dirigir las acciones del órgano interno de control. Esta fue publicada el 29 de junio del año pasado en la Gaceta de Gobierno, y este año lo que se pretende es llevar a cabo la certificación del mayor número de titulares de las áreas de control en las dependencias y organismos auxiliares. El otro gran logro que se ha tenido bajo la instrucción del gobernador y bajo esta visión, pues es la certificación de procesos y riesgos. Quiero destacar en este momento 4 certificaciones. La primera de ellas, el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015, certificado del cual se tiene desde el año 2010, pero cada año hemos logrado la recertificación y actualización. Aquí quiero destacar que esta certificación es respecto de los procesos sustantivos de esta Secretaría, es decir, tenemos certificado el proceso de control y evaluación, de responsabilidades administrativas, que comprende tanto la parte de atención a denuncias como la parte de la resolución a procedimientos administrativos. Tenemos certificado la parte de control y evaluación social,
y el proceso de laboratorio de análisis de materiales para la construcción de obra pública. Asimismo, también estamos certificados desde el año 2016 en la norma 025, Igualdad Laboral y No Discriminación, que va muy ad hoc con todas las reformas que recientemente hubo no solamente en nuestro estado, sino a nivel nacional en materia de perspectiva de género y no discriminación. También quiero destacar, en tercer lugar, pues algo muy novedoso, una norma reciente, que es el Sistema de Gestión Antisoborno, la norma 37001, que en diciembre de 2019 logramos ser la primer entidad federativa en lograr o en alcanzar esta certificación. Somos la primera secretaría a nivel nacional que también tenemos no solamente la certificación en cuanto a capacidad, sino tenemos certificados los procesos, todos los procesos que tenemos en calidad, que son los procesos sustantivos y los adjetivos, están certificados también bajo el régimen o gestión antisoborno, cuya recertificación obtuvimos el año pasado. Y finalmente comentarles que en este año está en proceso la acreditación del Laboratorio de Análisis y Verificación de Materiales de Construcción bajo la norma 17025 y se pretende obtener la acreditación ante la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, y también se está construyendo una nueva sede con la finalidad de tener mejores condiciones para llevar a cabo las tareas de este laboratorio. A continuación, pues destacar y dar cuenta a ustedes de todos los logros en materia de ética e integridad en el servicio público, que decíamos son uno de los aspectos novedosos que tiene esta reforma anticorrupción. De igual forma, este tópico se encuentra previsto en el Plan de Desarrollo del Estado de México y se encuentra precisamente dentro del objetivo de impulsar el combate a la corrupción, y como estrategia se señala el impulsar mecanismos institucionales de control y fomentar una cultura de la legalidad. Y como principal línea de acción, pues, aplicar el Código de Ética. Aquí, como sabemos, ustedes lo saben, todos los aspectos que estamos implementando en cada una de las entidades federativas dependen o devienen de las políticas marcadas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso del Código de Ética, se publicó hacia finales del año 2018, en el mes de octubre, los lineamientos para la emisión del Código de Ética. Aquí en el Estado se publicó en el mes de abril del año 2019 el Código de Ética de todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo y sus organismos auxiliares. A partir de ahí se han emitido los códigos de conducta y los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de ética. Al día de hoy están prácticamente constituidos, instalados y funcionando todos los comités de ética de las dependencias y organismos auxiliares que conforman el Poder Ejecutivo, 103 en su totalidad. Se han emitido igual número de códigos de ética, se han capacitado a miles de servidores públicos en materia de ética y hay una campaña permanente por parte de la Secretaría de la Contraloría para difundir los principios y valores en materia de ética e integridad pública. El siguiente tema que no quiero dejar de pasar, decíamos, es la parte de la automatización de todos los procesos. Todos los procesos que tenemos en esta secretaría, sea el de auditoría, el de investigación, responsabilidades, el de Contraloría Social, todos están automatizados. Es decir, no solamente se tiene en papel el expediente respectivo, sino que está vinculado a un sistema en donde se va registrando desde que, por ejemplo, se inicia la auditoría o se inicia una investigación a partir de una denuncia, y cada uno de estos sistemas está vinculado al siguiente sistema. Por ejemplo, aquí está el SAEP, que es el sistema de auditorías a recursos estatales y federales. Pensemos que a partir de ahí surgen observaciones que se pasan al área de responsabilidades. Bueno, en esta parte de abajo se ve mejor. Se pasa al sistema de atención mexiquense, que no solamente el sistema de atención mexiquense es un sistema, una herramienta para recibir denuncias, sino que también nos sirve como un medio de control de los expedientes de investigación. Entonces se vincula, se pasa al SAM, una vez que se concluye la investigación, se genera el IPRA, se pasa al área de responsabilidades a través del Sistema Integral de Responsabilidades, y en todo ese proceso no se pueden modificar los datos, hay un control en cuanto a la atención de los expedientes, quién lo tiene, qué diligencia está haciendo, y está vinculado a los tiempos que marca la ley. También aquí mencionamos el Declaranet, y todo esto, incluso, si pueden ver aquí, tenemos un módulo del CIR, que es la parte de faltas administrativas graves, ya lo tenemos vinculado con el Tribunal de Justicia Administrativa, y todo esto nos ha servido para llevar a cabo la interconexión a la plataforma digital nacional y estatal, que más adelante les voy a compartir. De aquí quisiera
resaltar a continuación rápidamente dos aspectos. Uno es el sistema de atención mexiquense. Es un sistema que nace en el año 2008, pero que en esta administración se fortaleció promoviendo la cultura de la denuncia a través de la emisión de dos aplicaciones móviles. La primera de ellas, que se emitió en el 5 de noviembre del año 2018, que permite la presentación anónima de denuncias, protege los datos personales, permite adjuntar pruebas, no requiere la ratificación ya de la denuncia, reduce los tiempos de análisis y turno de 3 días a 1 día y sirve también para enviar los reportes ciudadanos de los COSICOVIS. Y la segunda aplicación, que es la de inspecciones EDOMEX, que se lanzó por parte del gobernador el 11 de octubre del año 2019 y que viene a fortalecer tanto al sistema de atención mexiquense como al registro estatal de inspectores. Numerale aquí rápidamente, en lo que va de la administración hemos recibido a través de este sistema casi 70,000 denuncias, de las cuales hemos atendido casi 60,000. Además, se volvieron a reinstalar, o se instalaron 8 módulos en cada uno de los centros de servicios administrativos, donde existe un abogado del área de responsabilidades que atiende de manera inmediata a los ciudadanos que tienen alguna inquietud respecto de alguna posible denuncia. Y la otra parte, aquí una disculpa también, no sé qué pasa con las imágenes, no se ve bien, pero aquí lo que quiero destacar es que somos, si no la única, sí una entidad federativa que cuenta con un sistema propio, el de Claranet, que data del año 2002, que está alineado, adecuado a los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y con el cual desde el mes de mayo hasta el mes de julio, que es el plazo que tenemos en este año para presentar la declaración patrimonial, no solamente de quienes tradicionalmente veníamos cumpliendo con esta obligación, sino ya de cualquier persona servidora pública, cuyo padrón el año pasado de 132,000 se nos fue ahora a 455,000. Estamos cumpliendo en tiempo y forma y sin problema alguno con sistemas propios. Todo esto que nos ha permitido en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, pues ser la primera entidad federativa que nos interconectamos a la versión beta de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo hicimos con 2 sistemas, el sistema de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, servidores públicos sancionados. Y ya estamos listos con la API para el sistema número 1. Adicionalmente a esto, decirles a ustedes que también en la parte de fiscalización, que recientemente la Auditoría Superior de la Federación promovió una reforma a la Ley de Fiscalización Superior y de Rendición de Cuentas, en la cual ya se prevé la posibilidad que la ACF lleve a cabo auditorías no solamente presenciales, sino a través de medios electrónicos, a través de esta herramienta que se llama Buzón Digital. Nosotros acá en el Estado desarrollamos el año pasado y ya cuenta con su marco jurídico, emitido el 27 de julio y publicado ese mismo día en la Gaceta por parte del Secretario de la Contraloría, del Sistema de Trazabilidad de Ejecución de Recursos del Estado de México, donde se lleva a cabo el registro, control y seguimiento de recursos públicos. Eso también nos ha permitido que seamos de las primeras entidades federativas en estar haciendo uso de esta herramienta federal que es el buzón digital y que al día de hoy pues, nos ha dado muy buenos resultados en lo que es la fiscalización por parte de la ACF, por parte de la función pública y que ha permitido al gobernador tener la tranquilidad de un control por parte del ejercicio de recursos públicos, tanto federales como estatales. Muchas gracias, agradezco, señor Coordinador General, maestro Valdés, este tiempo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, señor secretario. Muy interesante toda su amplia explicación. Y vamos a dar ahora oportunidad a ver si alguno de los integrantes del Grupo Plural quisiera hacer alguna pregunta. Vamos a anotar primero las preguntas y luego le volveremos a dar la palabra, si usted nos permite, señor secretario. Stephanie, a ver si alguien quiere hacer uso de la palabra. Estamos pendientes para que me digas si alguien... Claro, maestro, en cuanto vea a alguien, yo le comento. Muy bien. La maestra entonces, Palmira. Palmira. Sí, buenas tardes. Por favor. Buenas tardes a todos, a todas. Pues muy contenta de tener hoy la intervención del doctor Javier Vargas, secretario de la Contraloría. Me da mucho gusto, Javier, encontrarnos nuevamente ahora en este espacio de revisión del marco constitucional y legal del Estado de México. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Siempre tan diligente en tus exposiciones y que de manera
pues muy puntual nos has compartido que se hace desde una secretaría tan importante para el combate en la corrupción en el Estado de México. Yo quisiera centrar mi intervención respecto a los sistemas municipales anticorrupción, en parte por mi experiencia propia y un diagnóstico pues muy personal que tengo sobre el desempeño de estos sistemas, pero evidentemente desde la Secretaría de la Contraloría, que pues es un ente integrante del sistema anticorrupción, es valioso conocer cuál es el punto de vista del titular, pues respecto a las posibilidades reales que hay de estos sistemas municipales anticorrupción en el Estado de México. Y pues más para poner un poco en contexto, pues desde el momento en que se legislan, nacen, digamos, con opiniones diversas, ¿no? Respecto a su funcionamiento. Recuerdo el amparo que promovió el CPC Nacional, el Comité de Participación Ciudadana, en contra de la legislatura del Estado de México por extralimitarse en sus funciones en virtud de un marco general, ¿no? Pues que regula todo este sistema nacional anticorrupción. Entonces, pues desde origen es controvertido, ¿no? La forma en que se legisla en el Estado de México y se impone a los municipios la obligación de conformar estos sistemas municipales en cada uno de los municipios mexiquenses. Y bueno, pues a lo largo de estos ya años, ¿no? En que está aplicándose dicha disposición, pues hemos tenido pues un balance pues variopinto, ¿no? A lo largo del Estado de México, desde distintas perspectivas, desde pues las condiciones laborales de los integrantes de estos comités de participación ciudadana, su compleja relación con las autoridades municipales en virtud de que no son propiamente, no son más bien servidores públicos municipales, pero a la vez tienen que recibir una percepción por parte del ayuntamiento. Y bueno, en materia de corrupción, que es la razón de ser de estos sistemas, pues también ha sido discutible, pues, cuál ha sido el alcance de estos sistemas a nivel municipal. Entonces, pues, para resumir mi intervención, quisiera conocer desde la posición del titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, pues, cuál es su reflexión, las oportunidades también que hay, si es que las hay, de reformar y darle otro alcance a estos sistemas municipales anticorrupción en el Estado de México, que cabe decir, Mauricio también lo sabe muy bien, porque lo platicábamos, recordarás, Mauricio, pues el Estado de México, y me parece que Sinaloa son los estados donde es una obligación que todos los municipios conformen estos sistemas anticorrupción. En otros estados se ha adoptado la norma, pero es más bien de manera proactiva, Jalisco, por ejemplo. Y estamos pues ante diversos escenarios y sería mejor orientarnos a un contexto donde sea con otro criterio los municipios más grandes o sistemas municipales que comprendan diversos municipios o de plano pues su eliminación. Yo dejaré ahí mi intervención y si se escucha un ruido como, no sé si se escucha un ruido de fondo, pero ustedes entenderán, es mi hija que está escuchando algunas cosas y disculpen si se escucha un poco de ruido, pero bueno, esa sería mi intervención, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Palmira. Y le damos la palabra ahora al maestro Arturo Huicochea, que también desea intervenir. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, estimado secretario. En este grupo plural, liderado por Mauricio Valdés, ha venido intensificando el diálogo
con la academia, los servidores públicos y con la comunidad en general. Tengo la impresión de que ha sido bien recibida en más de una ocasión la propuesta de establecer el derecho de los mexiquenses a un buen gobierno. Repito, se ha recibido con entusiasmo, aunque por supuesto el Grupo Plural está lejos todavía de formular conclusiones. Sin embargo, en el ánimo que se generó cuando se presentó esta posibilidad de incorporar el derecho de los mexiquenses a un buen gobierno, evidentemente, pues todos empezamos a pensar y en trabajar en qué es un buen gobierno. Y evidentemente también un buen gobierno es aquel que tiene las características, entre otras, de ser eficiente, ser racional, ser transparente. Y la eficiencia, la transparencia y la racionalidad en términos administrativos únicamente se puede acreditar por medio de las evidencias. A su vez, para llegar a las evidencias es necesario un proceso de evaluación. Y aquí es donde el control y la evaluación se juntan. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, la legislación federal, complementaria de la legislación local, ya contamos con elementos muy importantes para llevar a cabo las evaluaciones. Por ejemplo, los programas anuales de evaluación y todo el sistema de evaluación que está asociado a la planeación, pero asociado también al control gubernamental. En ese sentido, suponiendo que permeara la idea de incorporar el derecho de los mexiquenses a un buen gobierno, la pregunta concreta sería, aunque me queda claro que a lo mejor la estoy formulando de bote pronto, pero la pregunta concreta sería, en opinión de nuestro Contralor, ¿cuáles serían las modificaciones necesarias a llevar a cabo en el marco jurídico local que nos permitieran avanzar, ir un paso más allá entre los mexiquenses para hacer de la evaluación una práctica común? Una evaluación más bien entendida como requisito indispensable para la mejora continua en la administración pública, no tanto para el control y la sanción, que por supuesto también son indispensables, pero algo que nos permita garantizar y acreditar por medio de evidencias que se cumplen los requisitos de eficiencia, racionalidad y transparencia en la administración pública y por lo tanto en el ejercicio de recursos públicos. Esa sería concretamente mi pregunta. De antemano por la respuesta, señor secretario. Muchas gracias y nuevamente buenas tardes a todas y a todos. ¿Sería cuánto, estimado Mauricio? Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues antes de preguntar si hay alguien más, Stephanie. No. No, maestro. Bueno, yo tendría alguna intervención al respecto para luego darle la palabra al señor secretario. En primer término, pedirle si han hecho alguna revisión de sus atribuciones con relación a los resultados en el ejercicio o la aplicación de las mismas. ¿Cómo sienten si hay alguna reforma que se requiriera hacer o si son suficientes las atribuciones que han desempeñado al momento? Esa sería la primera. La segunda, y va derivada de esto mismo, es porque hay una queja recurrente en la percepción de la opinión pública respecto de lo que son las obras públicas. Hay quienes consideran que las obras públicas son de mala calidad y que son muy costosas. No sé si haya razón en ello, pero es una percepción y tal vez ustedes hayan hecho algún trabajo al respecto. En tercer término es que después de esta pandemia que nos ha afectado tan severamente, saber si ustedes han logrado proponer alguna reforma al plan de desarrollo del Estado, porque obviamente que en este par de años prácticamente el plan de desarrollo sí ha sido afectado y si nosotros medimos resultados con respecto
a lo que era el plan original, pues nos vamos a encontrar diferencias importantes y tal vez no sea exacto medirlas con relación a esto si no les hace el Comité de Planeación algún ajuste al respecto. En un otro momento, hay otra percepción de la ciudadanía respecto de lo que pudiera ser una atribución de restauración de daño. Hay servidores públicos que, pues, casualmente se observa que han cometido algún daño, se les sanciona de acuerdo con la ley, pero lo que no se sabe es si ha habido alguna restauración al daño. Tal vez de esto no haya atribuciones, no lo sé. Aquí le pediría al señor secretario que nos pudiera orientar. Y finalmente, con alguna idea que platicamos con Palmira cuando estaba al frente del Comité Estatal Anticorrupción, que es la necesidad de establecer dentro del gobierno del Estado una especie de sistema o de servicio de administración y enajenación de bienes parecido al que opera en el gobierno federal, porque pues muy seguido conocemos de servidores públicos, sobre todo del área de la fiscalía, pero también del área de finanzas, que recogen una serie de bienes, pues porque han detenido a algunos infractores, a algunos delincuentes, pero no sabemos si estos bienes son de manera transparente entregados al patrimonio del gobierno del Estado. O si tal vez una de las reformas necesarias sea crear esta especie de servicio de administración y enajenación de bienes. Con ello termino yo mi serie de reflexiones y de preguntas, señor secretario, y le pediría muy atentamente, salvo que haya alguien más que quiera intervenir. Bien, no habiendo nadie más. Perdón, Carlos Alberto, nuestro subcoordinador de análisis constitucional, le doy la palabra. Por favor, Carlos Alberto. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias al secretario y aprovecho para saludar a todos los presentes. A mí me surgen en un planteamiento breve y dos preguntas que me gustaría saber del secretario. Parte de mi expertise en el tema constitucional, llevo un largo tiempo en el tema de los sistemas anticorrupción y en el mecanismo de combate a la corrupción desde la ONU y algún organismo internacional en el cual soy vicepresidente a nivel mundial. En un primer contexto, porque también tuve la fortuna hace muchos años de trabajar en órganos de control interno, justo cuando surgió el Código de Procedimientos Administrativos, que nos puso a la entidad como un tema de vanguardia. Y una gran discusión desde aquellos momentos y que también viví como legislador es el lugar en el que tiene que estar pues la Contraloría o los órganos de control como tal, dada su propia naturaleza, si es dependiendo del propio Poder Ejecutivo o como un órgano independiente. A mí me gustaría un poquito en el expertise del secretario, en el conocimiento, si tiene algún planteamiento al respecto, si es viable continuar en este contexto o la posibilidad inclusive de ser pues una especie de órgano autónomo. Ese por un contexto. En un segundo, en el mundo se debaten grandes elementos en torno a estos aspectos. En el caso nuestro está muy establecido que pues la fiscalización, la auditoría, la sanción corresponde ya a un órgano con incluso hemos tenido diálogo, que es el encargado de la fiscalización. Pero también me gustaría saber, porque en mi óptica personal, los órganos de control tendrían que tender hacia lo que hoy conocemos en el mundo del ámbito privado, los compliance officers, los oficiales de cumplimiento, que quizá en el contexto se empieza ya a generar en algunas partes del mundo el oficial de cumplimiento público, no solo como una especie de investigador o sancionador, sino como una especie, y ahí sí dependería directamente del órgano administrativo, como en este caso gobierno del estado o los propios contralores en los municipios, como una especie de oficial de cumplimiento de control de riesgos, de análisis, de evaluación previa, de controles previos,
más que solo en el contexto quizás solo de sanciones y de revisiones y de auditorías, que creo que de suyo es interesante, pero en algunos aspectos quizá se duplican funciones con otros órganos. Entonces, quizá por la propia naturaleza, un oficial de cumplimiento público tendría que ser aquel encargado de controlar los riesgos previos en la contratación pública, en el cumplimiento de los manuales administrativos, en el propio cumplimiento quizá también del personal, si reúne requisitos administrativos, jurídicos, conocimiento, etcétera, que sería al menos en el país algo novedoso. No existe ese contexto de cumplimiento, se da cuando se genera gran corrupción en las grandes empresas, por ejemplo en Siemens, cuando se obliga a que se ordene y entonces prevenga esa posibilidad de actos de corrupción. Quizá en el gobierno debiésemos de darnos la posibilidad o en el ámbito público de pensar en un oficial así. A mí en lo particular se me ocurre que el órgano de control podía ser ese oficial de cumplimiento preventivo. Sí, por supuesto, con algunos elementos correctivos, pero quizá más en un elemento más de prevención, que pienso, y me gustaría saber su punto de vista, pienso que nos hace falta en los propios sistemas, como está diseñado los órganos de control, son más en un aspecto netamente de sanción, aunque de suyo no deja de lado algunos aspectos preventivos, pero no en una naturaleza totalmente preventiva. Entonces, ¿dónde podría situarse si es que fuese el contexto en una reforma constitucional este órgano como autónomo o continuar con las facultades apegado a los ejecutivos? Y un segundo, la posibilidad de generar esa especie de oficina de cumplimiento previa para generar un contexto de prevención, no solo en el ámbito de corrupción, sino en el cumplimiento ligado ahorita, por ejemplo, a lo que decían de Arturo Huicochea y lo que ha venido repitiendo mucho Mauricio Valdés, que es una idea desarrollada por el doctor Rodríguez Arana de España, el concepto del derecho al buen gobierno, el derecho a la buena administración pública. Entonces creo que por ahí podría estar ligado. Es cuanto y gracias por sus respuestas. Muchas gracias, Carlos Alberto. Si no hubiera alguien más, le pido al señor secretario Javier Vargas haga uso de la palabra en relación a estas intervenciones. Lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, señor coordinador general del secretario técnico. Iniciaré con la pregunta de la maestra Palmira Tapia Palaza, a quien también aprovecho, me da mucho gusto reencontrarnos, como lo comentaba, nuestra presidenta en el comité coordinador y bueno, conocedora de estos temas y de otros más. Los sistemas municipales anticorrupción. Bueno, puntualizar, en efecto, no ha sido fácil, han sido pues ya prácticamente 4 años en el cual en un vaivén, ¿verdad? No hemos pasado más o menos del 50% en la construcción de los sistemas municipales anticorrupción en nuestro estado. No obstante, yo les diría lo siguiente, y como lo comentaba en mi intervención, y también lo comentaba Palmira, en su momento el CPC nacional impugnó y en su concepto decía que el Congreso Estatal ha ido más allá de lo que preveía pues las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en mi opinión, bueno, pues es una situación de vanguardia, ya lo comentaba, solamente hay otra entidad que también lo prevé de manera similar, pero diferente. Diferente en cuanto a que nuestra entidad, bueno, son 125 municipios, la magnitud de población, de territorio y demás, pero también desde mi punto de vista, no infringe las directrices que marca la reforma constitucional anticorrupción. ¿Por qué? Porque las leyes generales, las disposiciones generales en sistemas nacionales, sea en la anticorrupción, de mejora regulatoria o algún otro que tenga esa naturaleza de transparencia, y ya lo ha dicho la Corte, se vale o la obligación en las legislaturas está siempre y cuando se atienda por lo menos, es decir, es un piso lo que se prevea por parte de la legislación a nivel nacional, pero si se establece un poquito más allá, siempre y cuando se respete los principios básicos, no se está violentando pues las facultades del Congreso General. Eso, digamos, como antecedente. A continuación, decirles también que, bueno, debemos tener claro que se trata de un orden de gobierno diferente al federal o al estatal, y en el cual, pues, hay una plena autonomía
al interior en cuanto a su gobierno, y así lo establece la Constitución, en el 115 constitucional. Entonces, las acciones que se han hecho desde el comité coordinador, el CPC y cada uno de los integrantes de este sistema, pues es únicamente a manera de convocatoria, de invitación, de orientación, de asesoría. Pero en mi concepto no podemos ir más allá. Incluso por ahí se han hecho acciones, algunas acciones por parte de la Contraloría del Poder Legislativo. Se le ha pedido al Contralor del Poder Legislativo vea si en su caso, en algunos de los supuestos en los que no se ha constituido este sistema anticorrupción municipal, pudieran tener alguna responsabilidad los integrantes del cabildo, el presidente municipal, lo cual, bueno, pues yo les diría que es muy difícil de acreditar, ya que lo que nos ha reflejado la experiencia aquí en el estado, y se los digo a través de viva voz de los propios presidentes municipales o controladores municipales, es que en algunos casos pues no podemos atribuir la responsabilidad al presidente municipal en atención a que no hay un sistema constituido. ¿Por qué? Nos dicen, hemos emitido la convocatoria, es más, ni siquiera se ha podido constituir el CPC municipal. Hemos emitido 2 convocatorias, no se han apuntado, o también lo comentaba Palmira, hay que reconocer la realidad o las diferentes realidades que hay en nuestro estado. No es lo mismo los municipios del Valle de México a los de Valle de Toluca, a los del oriente del estado, a los del sur del estado. Algunos son municipios de carácter rural, donde nos decían, bueno, es que acá no tenemos ni colegios de profesionistas, es más, no hay profesionistas. Entonces, ¿cómo vamos a integrar o cómo vamos a acreditar esa experiencia que nos marca la ley de que los integrantes del CPC deben de acreditar experiencia en materia de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas? Entonces, es un tema complejo, complicado. Sin embargo, yo creo que es un reto y que tenemos, digo, y no hablo como parte del orden municipal, porque, insisto, es un orden autónomo, independiente del orden estatal o del orden federal, y que lo más que podemos hacer es invitarlos, convocarlos, orientarlos, acompañarlos, pero finalmente la voluntad depende de esa estructura, de ese gobierno municipal. Adicionalmente a esto, que sería como la regla general, bueno, pues hay situaciones particulares donde ya hay factores políticos, donde hay factores de otra índole, económico, ¿verdad? Porque también lo comentaba Palmira, pues si bien es cierto no son servidores públicos, la reforma anticorrupción prevé el pago de un honorario por el desempeño de esta función. Entonces, es complejo, no se puede generalizar, no se puede medir con la misma vara el caso de los 125 municipios. Y bueno, en mi optimismo, dentro de este marco anticorrupción, en mi opinión, yo creo que es una figura que debe permanecer. Sin embargo, a lo mejor sería bueno, ¿verdad? A lo mejor, no lo sé, lo que comentaba Palmira en el sentido de considerar esa diferencia geopolítica entre un municipio y otro en las diferentes regiones del estado, con la finalidad de que esto, a lo largo de los años, pues no se convierta en letra muerta y que solamente, como hasta ahora, en algunos casos sí, en otros casos no, en otros se constituye, pero no prospera, ¿no? Eso serían mis comentarios, maestra Palmira Palacios. Espero haya atendido, aunque sea en parte, las inquietudes que nos planteaste. A continuación, bueno, pues la pregunta del maestro Arturo Huicochea respecto de este tema, también un tanto pues complejo, y como lo decía Arturo, pues sí, un tema a bote pronto que es difícil que en unos minutos su servidor pudiera dar una directriz muy precisa al respecto. Yo lo que les pudiera decir es que esta evaluación al desempeño, decías Arturo, a la eficacia, a la eficiencia en la función pública, en el ejercicio de los recursos públicos, cómo el ciudadano puede tener la certeza de que está haciendo acreedor a ese derecho a un buen gobierno. Bueno, pues al día de hoy yo lo que les pudiera decir es que hay diferentes formas en que el ciudadano participe activamente, ¿no? En el ámbito de control, pues empezamos por el CPC, simplemente que es un gran logro a través de esta reforma anticorrupción, donde formalmente ya un órgano eminentemente ciudadano está encabezando un gran problema como es el combate a la corrupción. Otras formas de participación ciudadana organizada, por ejemplo, son los COSICOBIS, los comités
ciudadanos de vigilancia de obras públicas y programas sociales. Ahí también ellos, desde el inicio de la obra, desde el inicio de la ejecución del programa social, están acompañando a la autoridad y tienen toda la capacidad, la autoridad, para que en caso de que no estén de acuerdo cómo se esté aplicando el recurso, que se esté llevando a cabo la construcción de la obra, a través de la figura de reporte ciudadano, puedan manifestar esa inquietud. Pero es más, en el caso de obra pública, si ellos no están de acuerdo en las especificaciones que finalmente se materializaron en la obra y que en su concepto no son las que tiene el contrato, pues no se lleva a cabo la entrega-recepción hasta que no se llega a un consenso, ¿no? Otra forma, pues, es también la denuncia ciudadana, la figura del testigo social, que es la participación de un ciudadano dentro de todo el proceso de contratación, de adquisición de bienes y servicios, ¿no? A través de esas figuras, bueno, hay una participación, o puede haber una participación activa, y el gobernador del Mazo, dentro de sus políticas públicas, dentro de sus estrategias, está precisamente la promoción de la cultura de la denuncia, de la participación ciudadana, y además también, bueno, pues a través de los diferentes instrumentos de control y evaluación que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control, llevamos a cabo, y no solamente nosotros, sino también los entes fiscalizadores externos, evaluaciones al desempeño, al cumplimiento de objetivos por parte de las dependencias y organismos auxiliares. Entonces, eso, más que pronunciarme sobre o decirles alguna propuesta sobre alguna reforma, porque la verdad es un tema complejo en el cual, pues, es un tema novedoso, y como lo decía el doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas, es un tema que, pues, maneja muy bien el doctor Jaime Rodríguez Arana. Sin embargo, sí requiere, yo creo que una mayor profundización, estudio y análisis, que en este momento, bueno, no lo tengo, y que más bien, bueno, comparto estos instrumentos que al día de hoy existen en nuestro estado. Con eso estaría yo, espero estar atendiendo la inquietud del presidente del IAPEM. Pasaría ahora a los cuestionamientos del maestro Mauricio Valdés, coordinador general de este secretariado técnico. Y en primer lugar, él nos decía que si nosotros habíamos hecho una revisión de estas atribuciones con las que contamos en el marco jurídico actual, y si derivado de esa revisión considerábamos que haría falta complementar, reformar, adecuar. Bueno, decirles, como lo expuse recientemente, a partir de esa reforma anticorrupción, dentro de las leyes reglamentarias en nuestro estado, en el año 2017 se reformó la ley orgánica, y precisamente la única reforma a la ley orgánica de la Administración Pública del Estado de México fue el artículo 38 bis, que es el que prevé la existencia y atribuciones de esta Secretaría de la Contraloría, y que dentro de ese decreto se reformaron 13 fracciones ya existentes y se adicionaron 3 más. Y precisamente todas relacionadas con esta situación del control interno, con la participación de la Secretaría de la Contraloría dentro del comité coordinador, la coordinación que debe tener con los demás integrantes del comité, con su participación en lo que es el sistema estatal de fiscalización, que es otro sistema, un subsistema del sistema anticorrupción. Entonces, en conclusión, en concepto de su servidor como titular de esta dependencia, pues por el momento consideramos que esas reformas relativamente recientes, de hace 4 años, por el momento serían suficientes, y que más bien todavía, como les decía yo, estamos ya no en la parte reglamentaria, esa parte ya se agotó, pero sí todavía en la parte de acuerdos, lineamientos, manuales, que esperamos concluir este año, para que tengamos ya alineado no solamente el marco jurídico constitucional, sino el legal, reglamentario y jurídico administrativo. El segundo cuestionamiento del maestro Valdés se relacionaba con el tema de obra pública, y mencionaba ahí que, bueno, hay una percepción por parte de la ciudadanía de que las obras públicas, pues no, en algunos casos, no tienen la calidad o no atienden a la necesidad para la cual se está construyendo. Yo aquí, o que están mal hechas, que el material no es bueno. Yo aquí atendería esta pregunta con dos temas importantes relacionados con esa dependencia. El primero de ellos, ya se los comenté en un par de ocasiones, es la participación ciudadana organizada a través de la Contraloría Social, los comités ciudadanos de vigilancia social, en el cual participan 3 ciudadanos bajo la naturaleza de contralores sociales,
y que deben de tener el requisito de ser beneficiarios de esa obra pública o de ese programa social. Y que en este caso de la obra pública les decía yo que su participación es realmente activa, desde el inicio de la obra hasta la conclusión de la misma y en su caso la entrega-recepción, en la cual ellos participan y que si tienen alguna objeción, alguna inquietud en cuanto a que no están satisfechos con la obra que se pretende entregar, simplemente no se entrega hasta que no se atiende el reporte ciudadano que ellos se han presentado. Entonces, ahí, y vuelvo a lo del buen gobierno, bueno, ahí está un instrumento, una herramienta muy clara, un medio de participación por parte de los ciudadanos que quieren esta participación activa y esa situación de rendición de cuentas en casos muy concretos, pues, la figura de Contraloría Social, que además fue reformado el marco jurídico administrativo por parte del gobernador el año pasado, y ahora también se prevé la figura de Contralor Social Voluntario. No solamente podrán participar en los COSICOBIS los ciudadanos que se beneficien con la obra pública del programa social, sino que también jóvenes voluntarios podrán participar como contralores sociales, como asesores, como facilitadores, ¿no? Al efecto hemos firmado diversos convenios con universidades, incluso buscando que se incorpore en diferentes carreras la figura de Contraloría Social. Y por lo que hace a la calidad de la obra, pues comentarles, somos la primera entidad federativa que tuvo desde hace casi 20 años el primer laboratorio de análisis de materiales de construcción, de calidad de materiales de construcción de obra pública. Surgió desde el año 2002. Actualmente a nivel nacional ya algunas otras entidades federativas tienen esos laboratorios, incluso la Secretaría de la Función Pública a nivel federal lo implementó también hace aproximadamente una década, y al día de hoy, como les comenté en la presentación, pues estamos en un proceso de acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación conforme a estándares internacionales, con la finalidad de que este laboratorio, que al día de hoy aporta elementos de coadyuvancia en una auditoría, con la finalidad de tener evidencia, esa evidencia de la que hablaba el maestro Arturo Huicochea, en una acción de control y evaluación, y determinar técnicamente si el material utilizado, por ejemplo, en una carretera que ya está hecha, en un edificio que ya está construido, y que pudiéramos decir, bueno, ¿cómo podemos saber si el material, el cemento, la varilla fue de la calidad contratada? Bueno, pues a través precisamente de estas pruebas. Y precisamente esta herramienta, este medio, lo estamos fortaleciendo a través de dos vías, a través de esa acreditación ante la EMA, y dos, a través de la construcción que se concluye en el próximo mes de julio, de la nueva sede de laboratorio, donde el personal que integra este laboratorio, dependiente de la Secretaría de la Contraloría, bueno, tendrá mejores condiciones, estará mejor capacitado y certificado para que estas pruebas de laboratorio precisamente coadyuven a acreditar esa calidad, esa eficacia en el ejercicio del gasto público en materia de obra pública. El tercer cuestionamiento, y si no, bueno, me corrige maestro Valdés, se refería a que si habíamos nosotros pensado o habíamos propuesto en la adecuación o en la reforma al plan de desarrollo 2017-2023 a partir de toda esta nueva normalidad y a partir de todas las circunstancias derivadas de la pandemia. Bueno, yo ahí le diría, maestro, que más que pensar en una reforma del plan de desarrollo, pues sí se han llevado ajustes en los objetivos, en las metas de esta secretaría, pero además se han adecuado diferentes acuerdos, lineamientos, en los cuales se está previendo el uso y por lo tanto la validación de los medios virtuales como el que estamos utilizando esta tarde, el llevar a cabo, por ejemplo, en el caso de comités de ética, se emitió recientemente, hace algunas semanas, la adecuación a esos lineamientos en su integración para la validez y el reconocimiento de las sesiones de los comités de ética a través de estos medios tecnológicos, que hasta antes de la pandemia, bueno, pues era casi impensable que se pudiera llevar a cabo una reunión de esta manera. La manera tradicional será hacerlo de manera presencial. Y como bien usted lo señalaba, bueno, pues ahí tenemos permanente comunicación con el COPLADE y hemos aportado, digamos, la parte que nos corresponde en ese ajuste de metas, de resultados, porque sí ha habido necesidad de cambiarlo, de ajustarlo, no solamente por la pandemia, sino también por los recortes presupuestales, que el año pasado fueron 5, este año ya llevamos 2, entonces pues tenemos que irlos ajustando tanto a la nueva realidad
de nuestro entorno ambiental derivado de la pandemia, como en la parte presupuestal. Luego, maestro Valdés, usted decía, también hablaba sobre la restauración del daño que derivado de una mala conducta, de una acción o omisión cometida por parte de un servidor público, con independencia de la sanción administrativa o penal que se le imponga. Bueno, el ciudadano al final del día que resultó perjudicado, o el daño que se provocó al erario público, ¿qué sucede con esa situación? Yo ahí comentarle que respecto de los ciudadanos que pudieran tener esta afectación, y sí, la experiencia refleja que cuando presenta una denuncia a un ciudadano, lo que menos le interesa es que se sancione a un servidor público. Él lo que quiere es que se solucione su necesidad, su petición, y muchas de las veces, bueno, pues no es así, como usted bien lo refiere. Aquí yo comentarles, pues bueno, una figura muy novedosa, que es la parte de responsabilidad patrimonial del Estado, que precisamente su objetivo es llevar a cabo esa reparación de un daño cierto, verdadero, líquido. Es un proceso complejo, pero bueno, está previsto, es una reforma constitucional también reciente. La ley del Estado se emitió también recientemente, y hace unos días se emitió el reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Eso es lo que yo podría comentar. Estamos, digamos, dando los primeros pasos, y los siguientes pasos pues es la implementación y hacer realidad esta reparación del daño de la cual usted hablaba, y que coincido, pues es algo muy importante, ¿no? Y finalmente usted nos comentaba que qué opinábamos respecto de la necesidad en un momento dado de establecer un organismo similar a lo que era el SAE, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, hoy denominado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Pues bueno, al respecto, la realidad es que, bueno, no tenemos previsto alguna situación así, no la habíamos visualizado. Lo que yo les puedo comentar es que esa parte, pues bueno, lo ve hasta el día de hoy, es la que tiene la facultad, es la Dirección General de Recursos Materiales, en el supuesto muy concreto de los obsequios que se reciben a partir de lo que prevé la Ley de Responsabilidades. Es decir, cuando un servidor público recibe un obsequio por parte de quien pudiera tener un conflicto de interés, es decir, que pudiera influenciar en su imparcialidad y en su objetividad en la resolución de un acto. Como sabemos, en esta ley, en la anterior y en todas las leyes de responsabilidades que han existido, se prevé que ahí el servidor público debe devolver el regalo, o bien, si ya lo recibió, debe entregarlo a la Secretaría de la Contraloría para que ésta determine a través de la autoridad respectiva el fin que se le va a dar. Entonces, lo que hacemos al día de hoy, hay un acuerdo al respecto emitido por su servidor, en el cual se establece que, tratándose, por ejemplo, de bienes materiales no perecederos, es decir, por ejemplo, una computadora, un mueble, un televisor, una pantalla, se entregan a la Dirección General de Recursos Materiales, y es la que tiene la facultad para llevar a cabo el remate y, en consecuencia, el recurso obtenido, bueno, ingresarlo a la tesorería del Estado. Por lo que hace, por ejemplo, a bienes perecederos, bueno, pues se envían al DIF con la finalidad de que pues no se descompongan y sean aprovechados, ¿no? Ese es lo que yo le comentaría. Y con eso creo que esos son los temas que usted preguntaba, maestro Valdés, y pasaríamos ahora a atender las inquietudes del doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas, que básicamente fueron dos. El primero de ellos, relacionado precisamente en cuanto a nuestra opinión respecto a si en el Poder Ejecutivo la dependencia encargada del control interno, llámese Secretaría de la Contraloría, de la Función Pública o la denominación que tenga, debe continuar como una dependencia cuyo nombramiento, jerarquización, funcionalidad depende del titular del Ejecutivo, o bien tendría que transformarse en un órgano independiente, incluso autónomo. Yo ahí le comentaría lo siguiente de manera muy precisa. El control, y usted lo sabe, nos comentaba que ha estado también dentro de su carrera profesional, desarrollo profesional, en responsabilidades relacionadas con el control. Existen los entes fiscalizadores encargados del control interno y los entes fiscalizadores del control externo. El control externo, por ejemplo, tenemos la Auditoría Superior de la Federación, el órgano superior de fiscalización, la Secretaría de la Función Pública, hablando de la Administración Pública del Estado. Y la parte de control interno,
y así lo refiere la reforma anticorrupción del año 2015, está a cargo de una dependencia del Poder Ejecutivo, que en este caso en el Estado se llama Secretaría de la Contraloría. Entonces, mi respuesta en este marco contextual, bueno, pues es que su naturaleza debe ser de una dependencia del Poder Ejecutivo. Si hablamos ya de un organismo autónomo, pues ahí está ya la Auditoría Superior de la Federación, que si bien es cierto depende de la Cámara de Diputados, bueno, es independiente al Poder Ejecutivo, a los órganos autónomos, al Poder Judicial, que son los que fiscalizan. O estaríamos hablando de alguna otra entidad de alguna otra naturaleza, que sin embargo, al día de hoy, en este marco del sistema anticorrupción nacional, pues todas las directrices, insisto y reitero, vienen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquier situación que queramos modificar en cada una de las entidades federativas o en los poderes públicos, pues no puede contradecir en tanto no se modifique ese marco jurídico nacional y las leyes generales, nosotros no podríamos modificarlo. Entonces, sin embargo, con independencia de ello, en mi concepto, debe de ejercer este control interno una dependencia de este Poder Ejecutivo estatal. Y por lo que hace a su segunda pregunta, el tema de control interno, no hablando como órganos internos de control, sino el control interno, que lo decía yo también dentro de mi presentación, hablando un poquito de ese sistema de gestión de cumplimiento. A mí no me gusta hablar de compliance porque, bueno, para empezar no es una palabra castellana y a mí se me complica. Entonces nosotros lo hemos denominado sistema de gestión de cumplimiento, que no tiene otra finalidad más que precisamente cumplir con la norma y todo eso, esas características que usted puntualmente señalaba. Y decirle, bueno, el oficial de cumplimiento, que como usted también muy acertadamente lo señaló, es una figura que más bien se ha venido manejando en la iniciativa privada y que ahora en este marco preventivo se ha pretendido implementar en las dependencias, en el gobierno, pues aquí en la Secretaría estamos precisamente decirles a ustedes que también en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción existe el Sistema Nacional de Fiscalización, y por ahí del año 2015-2016, en una de sus sesiones plenarias, donde lo copresiden la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, y la plenaria se compone por todos los secretarios de la Contraloría del país y todos los auditores superiores de las entidades federativas, se determinó adoptar el sistema COSO, que es un sistema que surge en los Estados Unidos, precisamente derivado de alguna situación ahí pública, pero donde participaron 3 organizaciones privadas, y bueno, se acuerda ahí en el Sistema Estatal de Fiscalización, en esa sesión, adoptar el sistema COSO, y precisamente la Secretaría de la Función Pública en el mes de noviembre del año 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo y el manual que determina este sistema de control interno, que de hecho sea de paso, bueno, lo suscribió su servidor cuando estuve en ejercicio de secretario de la Función Pública como encargado o como suplente del secretario de la Función Pública. Entonces, a partir de ahí, en cada uno de los estados se ha emitido el acuerdo y el manual correspondiente en materia de control interno. Aquí, el que tenemos vigente todavía el día de hoy se emitió en el año 2017, poco antes de iniciar esta administración, y en los próximos días se estará publicando el nuevo manual y el nuevo acuerdo. Pero decirle también que a nivel de la Administración Pública del Estado, en cada una de las dependencias se ha implementado este sistema de control interno institucional, y que se está dando un seguimiento precisamente a lo que usted decía. Esa identificación de riesgos, esa parte preventiva que pudiera afectar el logro de objetivos o metas en cada una de las dependencias, a través de los comités de coordinación y desarrollo institucional denominados COCODIS. Al día de hoy, en las 103 dependencias y organismos auxiliares se han implementado y se han instalado los COCODIS. Actualmente estamos, porque es algo también novedoso, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, analizando, y se está desarrollando precisamente la metodología para llevar a cabo la evaluación de la eficacia de la implementación de los sistemas de control interno en cada una de las dependencias. Precisamente porque usted también, como muy puntualmente lo decía, la finalidad de todo esto no debe ser sancionar, no debe ser establecer penas en el ámbito penal o establecer sanciones en el ámbito administrativo. La finalidad de todo esto es prevenir actos indebidos y es lograr que la administración pública funcione, que atienda las necesidades públicas, que los recursos públicos se ejerzan de manera transparente, que se rindan cuentas, que se prevalezca en todo momento el interés público sobre el interés particular. Entonces, estamos en esa idea. El señor gobernador nos ha instruido en esa implementación y esperamos
o más bien no esperamos, la meta, la instrucción es que al término de la administración, en cada una de las dependencias, esté funcionando este sistema de control interno. Y lo que usted decía, el oficial de cumplimiento, ¿podríamos hablar de un oficial de cumplimiento público en este sistema de control interno en el sector público? Sí, yo coincido con usted. ¿Es una figura necesaria? Sí. Tan necesaria que aquí en la Secretaría, en este sistema de gestión de cumplimiento, en nuestras certificaciones, hay un representante, un coordinador general de cumplimiento en los sistemas de calidad antisoborno, que está en proceso de certificación precisamente para que funja como oficial de cumplimiento. Y también yo coincidiría con usted que, bueno, un ente o una persona, servidora pública que pudiera desempeñar ese papel, desde luego que serían los órganos internos de control. ¿Por qué? Porque precisamente la figura de control interno institucional es muy clara. Es una responsabilidad del titular de la organización, en este caso de la dependencia, del organismo auxiliar, acompañado de su equipo, su área administrativa, sus áreas sustantivas, y participa el órgano interno de control simplemente acompañando. Pero no es responsabilidad del titular del órgano interno la implementación del sistema COSO. Entonces, yo creo que sería un buen oficial de cumplimiento quien desempeñara la función de titular del órgano interno de control. Y con eso estaré yo concluyendo mi participación a las inquietudes y nuevamente me reitero a sus órdenes, maestro Valdés, para lo que usted disponga. Señor secretario, muy agradecido por sus precisiones, su exposición. Cuando uno platica con usted, sabe que va a recibir información precisa, puntual y muy responsable. Se lo reconozco, lo felicito y le agradezco mucho su participación. También agradezco a sus colaboradores que lo han acompañado hoy y también a los integrantes del secretariado, a Carlos Alberto, a Óscar Silva Macedo, a la maestra Palmira Tapia y a los demás integrantes del grupo Plural, a Stephanie, como siempre, que nos auxilia de manera muy diligente y gentil. Muchas gracias, señor secretario. Que pase usted buena tarde y nos seguimos viendo. Le seguiremos Muchas gracias, dando señor lata. coordinador general. Quisiera nada más agradecer entonces el espacio, la oportunidad y toda su generosidad, como siempre. Un gusto reencontrarnos y aprender mucho pues, de todo este grupo multidisciplinario del secretario técnico, y nuevamente mi reconocimiento y mi augurio porque logren ese gran reto que es la integración de ese proyecto de reforma integral a nuestra Constitución. Agradecer su tiempo para ponerme atención, sus preguntas. Agradecer también la presencia del presidente del IAPEM y bueno, pues a todo el equipo de la Secretaría y a todo el equipo del secretario técnico. Excelente tarde y yo quedo siempre a sus órdenes, siempre un placer. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, señor secretario. Que pasen muy buena tarde todos ustedes. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias.